Creo que es importante decir que Dios paga de más. Dios paga muy por demás. Es que lo que nosotros nos podamos merecer y la recompensa que nos da Dios no tienen nada que ver. Porque Dios es infinitamente bueno y generoso. Porque Dios da mucho más de lo que nos mereceríamos. Nos va a ayudar a comprenderlo el Evangelio de hoy. Estamos a miércoles 21 de agosto. Me alegro mucho de tener el regalo de estar hoy contigo. El Evangelio es de San Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16a. Vamos a escucharlo con el corazón. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, les mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Siempre me maravillo del Evangelio. Siempre
que lo leo digo, qué maravilla, cuánta riqueza, cuántas cosas que se pueden aprender. No voy a hacer hoy un comentario muy largo porque estoy con un poquito de dolor de cabeza y entonces pues no me quiero alargar mucho, pero vamos a comentar algunas cosas. Dice, el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Fíjate que dice que el reino de los cielos se parece a un propietario que sale a contratar jornaleros. Entonces, Dios es un propietario, Dios es el propietario del cielo, el cielo es suyo, y también es el propietario de la tierra también es suya, y también es el propietario del reino de los cielos, que es suyo. Entonces Jesús sale a contratar jornaleros, y esto ya Dios Padre sale a contratar jornaleros, y esto ya es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso que Dios Padre salga a contratar jornaleros? Pues es maravilloso porque no tendría por qué contratar jornaleros. Dios Padre podría decir, yo me basto y me sobro. Yo lo voy a hacer todo. Entonces, no necesito jornaleros que me ayuden. No necesito personas que me ayuden. Ya lo hago yo todo. Y esto es exactamente así. Por ejemplo, cuando el Señor crea el mundo y le encarga al hombre que cuide del mundo. Y le encarga al hombre que haga que el mundo prospere. No tendría por qué haberlo hecho Dios. Podría haber dicho, no te preocupes, yo cuido del mundo. No te preocupes, yo me encargo de que el mundo prospere. Y sin embargo le dice al hombre, cuida del mundo, haz que el mundo prospere. ¿Por qué? Porque el que ama es feliz teniendo a su lado, colaborando con él, a aquel al que ama. Por ejemplo, a unos padres les encanta hacer cosas con sus hijos. Pues a Dios también le encanta hacer cosas con nosotros, que colaboremos con Él. Entonces, en lugar de hacerlo solo, que lo haría mejor que nosotros. Porque nosotros, al colaborar con Dios, muchas veces lo hacemos mal. Pero, en lugar de hacerlo solo, dice, no, colabora tú conmigo. Esa es el amor de Dios que se complace en trabajar a nuestro lado, en que trabajemos a su lado.
Y luego también Dios, cuando nos pide colaborar con Él, nos enaltece al trabajar. El trabajo junto con Dios a nosotros nos hace crecer como personas, crecer en santidad, crecer en un montón de aspectos. Es un trabajo que a nosotros nos perfecciona y nos santifica. Entonces, Dios nos pide que trabajemos con Él en el reino de los cielos por nuestro bien, para llevarnos a nosotros a nuestra plenitud. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere llevarnos a nosotros a nuestra plenitud. Es igual que Jesús. Jesús podía perfectamente haber salvado el mundo Él solo. Perfectamente. Y sin embargo elige a 12 apóstoles para que colaboren con Él. Y elige a 72 para enviarlos a misionar, a evangelizar. Y elige a la iglesia entera para que le sigamos ayudando, cuando lo podría haber hecho Él solo. Pero, por las razones que acabamos de explicar, prefiere pedirnos que trabajemos con Él. Y luego, aquí hay un detalle que me parece maravilloso y yo creo que nos ayuda mucho comprenderlo, que es el siguiente. Dice: después de ajustarse con ellos en un denario por jornada. El propietario les dice que les va a pagar un denario por jornada. ¿Cuánto dinero es un denario? Un denario es el jornal habitual que se pagaba a un trabajador por trabajar un día. Denario, la palabra denario viene de día. ¿Por qué? Porque era el jornal de un día. Eso era un denario. Entonces, en la parábola de Jesús, el propietario les paga lo justo, lo que es debido, el jornal de un día. Pero en la realidad, hay que decir que Dios no nos paga el jornal justo. Como dice Jesús en otro lugar del Evangelio, porque en esta parábola no trata de Jesús de incidir en si Dios paga lo justo o no paga lo justo, quiere darnos otras enseñanzas. Pero en otro lugar nos dirá Jesús: recibiréis una recompensa, a ver si me acuerdo de cómo son las palabras, remecida, generosa, colmada, rebosante. Más o menos son esas 4 palabras. Remecida, generosa, colmada, rebosante. Así es como paga Dios. ¿Qué quiere decir? Que nos paga muy por encima del salario merecido. Es que por trabajar en su viña,
nos paga con una generosidad y con una abundancia exageradas. Y esto es importante tenerlo muy presente. Porque, ¿qué te va a decir a veces el demonio? No merece la pena trabajar para Dios. Es mucho más el sufrimiento que el beneficio, te va a decir el demonio. Tanto sufrir para qué, tanto esforzarte para qué. Pues tengamos muy presente que la paga del Señor es exageradísima por generosa y sobreabundante. Merece la pena luchar por Él, trabajar por Él, sufrir por Él, dar la vida por Él. Lo dejamos aquí, mi querida alma contemplativa. Me ha alegrado muchísimo de estar contigo, aunque sea hoy con un poquito de dolor de cabeza. Un abrazo muy muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.